Dios Padre, que lleno de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de sangre de Jesucristo, derramado toda su sangre en la cruz, nos ha limpiado todo nuestro pecado y nos ha dado esperanza del cielo. También te damos gracias, después de recibimos la salvación, nos has dejado en tu iglesia. A través de la iglesia podremos comprender tu gran amor y tu voluntad. Y también en la iglesia comunicamos juntos, amamos juntos uno con otros, todos los hermanos, y también servimos todos juntos, evangelizamos todos juntos. Para este evangelio puede llegar a última tierra, es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. También te damos gracias que hoy ha venido muchas almas nuevas que abre sus ojos de entendimientos para que pueda comprender tu palabra. Y sobre todo desde el día 7 hasta 21 tendremos seminarios bíblicos para que ellos puedan comprender a través de tu palabra de evangelio, puedan recibir la salvación. La salvación es la gracia que mayor puede recibir una persona. Y también te pedimos que nos guíe, nos ayuda siempre en la tierra. Hoy algunos hermanos no pueden venir, que Dios siempre cuidarles, protegerles donde estéis. Y algunos hermanos pasando dificultades, sufrimientos, enfermedades, Dios también cuídales, sanales antes posible. Y dejamos toda la cosa en tu poderoso mano. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Antes de empezar, vamos a saludar, ¿vale? Saludemos uno con otros, con amor y sonrisas. Muchas gracias. Busquemos la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Bori ahí atrás, ahí. Sí, ahí atrás. Sí. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 1. Efesios está Nuevo Testamento, ¿vale? Efesios capítulo 1. Hermana Zaira, puede sentarse con Alessandra, así, y luego algunas hermanas pueden buscar bien la Biblia para ayudarles un poco, ¿vale? Sentarse juntos, si quieres, sentarse juntos, sí, sí. Gracias. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Leamos juntos, ¿vale? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La semana pasada hemos aprendido sobre la gracia, ¿no? La semana pasada. Y sabemos que la gracia que puede recibir una persona, mayor gracia, es la salvación, ¿no? Nosotros todos hemos recibido la salvación, entonces no por nuestra obra, sino por amor y misericordia de nuestro Señor. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 está escrito, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, ¿no? Y eso no de vosotros, es don de Dios, no es vuestra obra, sino que para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y también el segundo Timoteo capítulo 1, versículo 9 está escrito, según el propósito suyo,
y la gracia que nos fue dada en Jesucristo y antes de los tiempos de los siglos. Por eso nosotros, a través de la palabra de Evangelio, todos hemos recibido la salvación. Alguna persona todavía no ha recibido esa gracia tan grande, entonces tendremos oportunidad de escuchar seminario bíblico para que todas las personas puedan comprender amor y misericordia de Dios. Porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de la verdad. Entonces nosotros hemos recibido salvación no por nuestras obras, sino por don de Dios. También nosotros, a través de la palabra, sabemos que la gracia y la paz fue dada por Dios a través de Jesucristo hacia nosotros. Por eso en esta tierra no hay gracia verdadera. Entonces solo hay gracia verdadera a través del Señor Jesucristo. Por eso, a través de 3 como proceso hemos aprendido semana pasada. Primero, la gracia hemos recibido. Todas las personas pueden recibir esa gracia tan grande. Tiene un orden cuando oye la palabra y puede comprender la voluntad de Dios. Y luego puede comprender la salvación. Es la gracia que podemos recibir. Y hay muchas personas y los hermanos han recibido. Y también Dios nos deja en la iglesia. Llamamos como la vida cristiana. Entonces, cuando vivimos una vida cristiana, también necesitamos la gracia que Dios nos ha dado. A través de la iglesia, a través de unión, a través de sermón, a través de comunicación, evangelización, todos nosotros deberíamos recibir gracia de Dios cada día. Y por eso también por el futuro, cuando Jesucristo venga al cielo, recibiremos gracia también. Todo nuestro cuerpo sería transformado y llamamos rapto. Entonces, ¿a qué momento viviremos siempre con el Señor, con un cuerpo cambiado? Y recibimos gozo, alegría. Entonces, no habrá muerte, ni dolor, ni lágrimas, sino viviremos siempre con el Señor. Es una esperanza viva para todos los cristianos verdaderos que han recibido la gracia de Jesucristo, que las personas que han recibido la salvación. Por eso, a través de ese Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, sabemos que después de gracia hay paz. Si una persona no ha recibido la gracia verdadera, entonces tampoco puede recibir la verdadera paz. En este mundo siempre saludamos paz, ¿no? Que queremos tener paz verdadera, pero sabemos que en este mundo no hay paz verdadera. Solo único paz es que a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy, a través de eso, vamos a aprender un poco sobre la paz. El primero debemos saber fuente de la paz es nuestro Señor, es nuestro Dios. Busquemos la Biblia, Isaías capítulo 26, versículo 2. Isaías capítulo 26, versículo 12, perdón. Isaías capítulo 26, versículo 12. Isaías capítulo 26, versículo 12. Leamos juntos. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová es nombre de Dios en Antiguo Testamento. Aquí los pueblos de Israel que confiaba a Dios, por eso aquí dice, el paz que viene de Dios a todas las personas y todas nuestras obras.
También busquemos Salmos capítulo 29, versículo 11. Salmos capítulo 29. Salmos capítulo 29, versículo 11. Salmos capítulo 29, versículo 11. Leamos juntos. Jehová preside... 11. Sí. Jehová bendeciré a su pueblo con paz. Perdón. Aquí dice, Jehová dará poder a su pueblo. Y luego, Jehová bendeciré a su pueblo con paz. El pueblo aquí se refiere pueblo de Israel. Entonces, pueblo de Israel es testigo de Jehová. Quiere decir, ellos testificado, Jehová es Dios vivo y un Dios todopoderoso. Entonces, toda la historia del pueblo de Israel podemos ver el poder de Dios y la paz de Dios siempre con ellos. Entonces, cuando ellos obedecen la palabra de Dios, hay poder de Dios y la paz. Pero si cuando desobedece la palabra de Dios, entonces no hay paz ni poder en su pueblo. También busquemos primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Andrés, ¿puede sentarse con Erin? Sí, y luego Cintia sienta contigo. Pasa allí. Porque si no hay Biblia, hoy vamos a buscar mucha Biblia, ¿vale? Por eso, sí. ¿Ah, sí? Vale, muy bien. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Las damas, leamos juntos, ¿vale? 1, 2, 3. Muchas gracias. Muy bien, ¿vale? Damas. Aquí dice, Dios es paz mismo. Solo Dios puede darnos la paz, nuestra alma, tanto como nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espiritual. Nosotros sabemos a través de la Biblia Génesis, Dios formó los hombres con la tierra y sobró aliento a su nariz y ser viviente, ¿no? Un hombre. Entonces sabemos que hombre formado tres cosas. Primero, nuestro cuerpo, y nuestro alma, nuestra espiritual, nuestro espíritu. Por eso Dios, aquí dice que Dios es paz mismo. Solo Dios puede darnos la paz verdadera, tanto como nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces aquí podemos saber, Dios nos da verdadera paz a través de Jesucristo. Cuando una persona ha comprendido el amor de Jesucristo y nuestro Dios, que ha recibido salvación, entonces estas personas pueden recibir paz verdadera de su alma, de su cuerpo, ¿no? Suena bien. Y espíritu, ¿no? Por eso, Jesucristo es solo mediador entre los hombres y Dios. No hay otro camino que la persona puede recibir salvación, solo por Jesucristo. Por eso nosotros sabemos que Dios es paz, es fuente de paz. Entonces Jesucristo también es fuente de paz. Jesucristo es príncipe de paz. Busquemos
Isaías capítulo 9, versículo 6. 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 Leo yo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso, a través del versículo sabemos que Dios es puente de paz, Dios es paz. Entonces también Jesucristo es mismo. Jesucristo es príncipe de paz. Entonces, si nosotros creemos por sacrificio de Jesucristo, lo hizo en la cruz, entonces las personas pueden recibir la paz verdadera. Pero hay muchas personas mal entienden, porque Dios hay dos características, no solo hay paz, amor, sino hay juicio. Entonces todos nosotros somos pecadores ante Dios, aunque cometemos un pequeño pecado, pero somos pecadores. Entonces, para todos los pecadores, su destino es infierno eterno. Entonces, ¿cómo podemos recibir la paz verdadera? El único camino es por Jesucristo. Una persona que te puede, sinceramente, verdaderamente, que creen en su corazón que lo que hizo Jesucristo en la cruz, entonces esa persona puede recibir la paz verdadera. Hace 2000 años, Jesucristo crucificado en la cruz, toda su sangre fueron derramados. ¿Para qué? Para que salvarnos, para perdonar nuestro pecado. En San Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces, para recibir verdadera paz, solo hay un camino, es por Jesucristo. Entonces, hay muchas personas, incluso cristianos, quieren recibir la paz verdadera por su obra. Incluso en este mundo hay tercio de cristianos. Ellos piensan por sus obras, ofrendas, bautizado o servicio en la iglesia. Incluso hay muchos pastores no entendido bien. Por eso, verdadera paz solo a través de Jesucristo. Entonces, para todos los salvos, los hijos de Dios, que tienen paz verdadera. Pero para las personas no ha recibido la salvación, no ha recibido amor de Jesucristo en su corazón, entonces no hay paz. Entonces ese tipo de persona debería escuchar seminario, debería buscar la paz que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Busquemos Isaías capítulo 48, versículo 22. Isaías capítulo 48, versículo 22. Isaías capítulo 48, versículo 22. Aquí dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y también un poco atrás, capítulo 57, versículo 19 a 21. Capítulo 57, Isaías, versículo 19 a 21. ¿Los caballeros han desayunado? ¿Sí? Vale. Leemos juntos todos los caballeros. 1, 2, 3.
Muchas gracias. Las personas, aquí dice, injustas, malos, envíos, no es la persona que cometió muchos pecados, sino las personas que no conocen a Jesucristo, no conocen la palabra verdadera. Sobre todo los judíos, los fariseos, ellos llevan una vida santificada, bien. Delante de los ojos de Dios son santos, pero claro, los hombres miran apariencia afuera, pero Dios mira el corazón. Entonces, si ellos no comprenden el amor de Jesucristo, no entienden la salvación, entonces ellos son malos. Porque la Biblia nos dice, hasta nuestra justicia es sucio. Por eso, las personas injustas, malos, envíos, son las personas que no han recibido la salvación. Ellos no conocen Dios ni Jesucristo. Ellos, según su propio pensamiento, deseo, vive este mundo. También según su pensamiento, piensa la Biblia y Dios. Entonces, ese tipo de persona parece tiene paz, pero dentro de su corazón no hay paz verdadera. No hay paz verdadera. Por eso, este tipo de personas, Dios también quiere salvarles, para que ellos también puedan conocer Jesucristo y puedan recibir salvación, para que ellos puedan tener la paz verdadera. Entonces, nosotros igual. Nosotros antes vivíamos en el mundo cometiendo mucho pecado, pero Dios nos ha amado, y nos hizo entender la palabra del Evangelio. Por eso podemos recibir salvación. Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 12. 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 Leamos juntos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza ni sin Dios en el mundo. Todos nosotros vivíamos como así, sin Dios y sin Cristo. Pero gracias a Dios por su amor y misericordia, podemos conocer a nuestro Dios y a Jesucristo y podemos recibir salvación. Como aquí, Efesios capítulo 2, versículo 13 a 16, también leamos juntos, Efesios capítulo 2, versículo 13 a 16, leamos juntos lentamente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque es nuestra paz. Este ambos pueblos hizo uno, derribado la pared entre media de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenada, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en uno solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso nosotros antes vivíamos lejos de Dios, cometiendo pecado, pero Dios nos amó a través de Jesucristo. Antes entre nosotros y Dios hay un pared mediante. Ese pared es pecado. Pero ¿cómo puede solucionar pecado a un hombre verdadero? Un salvo verdadero. Es que ha solucionado ese pecado. La salvación significa otra palabra, perdón de pecado. Entonces, Dios, a través de Jesucristo, nos hizo entender su palabra, el palabra de Evangelio. Entonces, Dios
Antes era juez, nosotros pecadores, ¿no? Pero a través de Jesucristo, por su sangre en la cruz, nos hizo uno. Entonces antes somos pecadores, ahora ya somos hijos. Entonces es por nuestra fe. Cuando una persona verdaderamente cree en esto, puede recibir la salvación. Busquemos Romanos capítulo 5, versículo 1. 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 Leamos juntos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros a través de Jesucristo hemos recibido salvación, hemos recibido la paz verdadera. Por eso te puede morir Jesucristo en la cruz 3 días, Él resucitó. Jesús resucitó. Y luego apareció muchos cristianos salvos, incluso los apóstoles. Y la primera palabra ha dicho Jesús a todos los salvos, a los apóstoles. ¿Qué palabra era? Paz a vosotros. A través del sacrificio de Jesucristo, Jesucristo ha traído la paz verdadera para toda la humanidad, para todas las personas. Entonces, para que nosotros recibiese paz verdadera es escucha su palabra, creen en nuestro corazón. Y este paz no es paz de este mundo. La paz de este mundo no es seguro, ¿no? Tiene como temporada, ¿no? A un día tenemos paz en nuestro cuerpo, en nuestro corazón y mañana ya se pierde, ¿no? Entonces esa paz verdadera que Dios nos ha dado es la salvación. Una persona te puede recibir salvación, esta salvación nunca se pierde. Entonces, cuando nosotros recibimos salvación, sabemos que dentro de nuestro corazón hay paz verdadera. Busquemos San Juan capítulo 16, versículo 33. 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 Leamos juntos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesucristo ha vencido el mundo. Aquí dice también Jesucristo ha vencido la muerte y el pecado. Por eso nosotros tenemos la paz verdadera en nuestro corazón. Y la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En San Juan capítulo 14, versículo 27. Entonces, esa paz verdadera que nos ha dado Dios a través de Jesucristo es paz verdadera. Entonces, cuando recibimos salvación, Jesucristo trae la paz en nuestro corazón. Y esa paz nos guía nuestro camino y esa paz también nos gobierna en nuestra vida de fe. Busquemos Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15.
Colosenses capítulo 3, versículo 15. Las damas, leamos juntos, 1, 2, 3. Las damas no han desayunado, ¿no? Vale, otra vez, ¿vale? 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Mira, otra oportunidad, ¿vale? Mira, ¿preparadas? Vale, 1, 2, 3. Muchas gracias. Sí, ahora sí, se nota. Nosotros hemos recibido la paz, eso quiere decir, hemos recibido la salvación, ¿no? La primera paz, hemos recibido salvación. Y luego, cuando llevamos la vida cristiana, estamos viviendo este mundo, también esta paz en nuestro corazón. Y esa paz también nos guía nuestro camino y gobierna nuestro camino. Entonces, nosotros, que te puede recibir salvación, debemos siempre estar en la iglesia y luego Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de su paz, nos guía nuestro camino. Entonces, el futuro, cuando venga el Señor en el cielo, entonces ya seremos arrebatados. Entonces, aquel momento ya es la paz completa. Hasta todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, seremos obtenido la paz verdadera. Por eso, nosotros cuando vivimos en la tierra, en la iglesia, tenemos que guardar nuestra paz en nuestro corazón. Aunque hay paz en nuestro corazón que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, pero a veces esta paz como se desparece también. Sí, como salvación nunca se pierde, la paz de nuestra salvación nunca se pierde, pero nosotros si estamos viviendo este mundo, la paz a veces se pierde, ¿no? Por eso es muy importante, es para guardar nuestra paz en la iglesia. Entonces, busquemos Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Los jóvenes, pueden leer todos juntos. Efesios capítulo 4, versículo 3. 1, 2, 3. Muchas gracias. Por eso nosotros debemos guardar nuestra paz, tanto nosotros mismos, también en la iglesia. Por ejemplo, si en la iglesia no guardamos vínculos de la paz, entonces Señor, a través del Espíritu Santo, no puede trabajar entre nosotros. Por eso siempre aprendemos sobre amor. ¿Por qué debemos amar unos con otros, servimos unos con otros? ¿Para qué? Para guardar vínculo de la paz. Si un cristiano verdadero, su corazón tiene paz verdadera, entonces puede trabajar por Dios. Entonces, también Salmos 133, capítulo 1, está escrito un versículo muy hermoso, ¿no? Hermosa. Vamos a buscarlo. Salmos, capítulo 133, versículo 1. ¿Dónde está Salmos, capítulo 133? Está detrás de 132, ¿no? Salmos, capítulo 133.
versículo 1. Leamos juntos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El diablo tiene miedo a los cristianos cuando se juntan. El diablo tiene miedo que los cristianos verdaderos aman entre sí. Y los diablos que tienen miedo que los hermanos verdaderos servimos uno con otros. Por eso cuando los hermanos unimos juntos, amamos uno con otros, servimos uno con otros, es cuán delicioso ante el ojo de Dios. Aquí dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso nosotros debemos guardar vínculos de la paz en la iglesia para que podamos predicar esa paz verdadera a más personas para que ellos también puedan tener la paz verdadera, puedan recibir la salvación. Eso es propósito de un cristiano verdadero. Entonces, como hemos dicho, hay cosas importantes que puede quebrantar la paz un cristiano verdadero. Nuestra salvación no pierde, ¿vale? Nuestra salvación no pierde, pero el gozo de salvación se pierde. Nuestra paz también a veces pierde. Por eso vamos a ver unas razones que nuestra paz como desaparecerá. Un momento, ¿vale? Primero, si un cristiano verdadero que ha recibido salvación está viviendo en pecado o viviendo desobedecer la palabra de Dios, entonces esta paz se perderá. Pero no para siempre, pero sí como nosotros arrepentimos ante Dios, como hijo arrepentí ante de su padre, entonces padre perdona siempre a su hijo. Pero hay ¿qué? Castiga, ¿no? Castigo, ¿no? Por eso, si vemos la Biblia sobre la historia del pueblo de Israel, hay un rey muy famoso, se llama David. David es un rey muy importante en la historia de los pueblos de Israel. Pero David fue cometido asesinado y adulterio, ¿no? ¿Han leído una vez? ¿Sí? Pero después de esto, su salvación no se pierde. ¿Pero qué ha perdido? El gozo de la salvación. Se perdió su paz. Entonces, un hermanos o un verdaderos salvos, cuando está viviendo en pecado o cuando está viviendo desobedece la palabra de Dios, entonces su corazón no hay paz. No hay paz. Por eso, para que tener un corazón que llena de paz, entonces debemos que saldar como la vida que llena de pecado. Tenemos que hacer arrepentir ante Dios. No es para salvación, sino como recuperación a los hijos y padres. Busquemos Salmos capítulo 51, versículo 12. 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 Aquí dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu doble me sustente. Por eso cuando el rey David cometió pecado, adulterio y asesinado, entonces perdió el gozo de la salvación. Su salvación no se pierde, pero pierde el gozo de la salvación. Por eso después de esto, David arrepentió ante de Dios, entonces este gozo de salvación se volvió a él. Pero claro, en su vida hay muchas disciplinas, azotes de Dios. Entonces, un verdadero cristiano
tiene un corazón temer a Dios. Si comete pecado ante Dios, recibirá castigo como padre castiga a su hijo. Y también si vemos la historia de los pueblos de Israel como una historia de desobediencia. Dios ha mostrado muchos sus poder y amor y paz hacia los pueblos de Israel, pero ellos siempre desobedecen la palabra de Dios. Entonces Dios castigaba muchos a los pueblos de Israel. Por eso a través de esto sabemos que nuestra vida de fe, cuando vivimos en pecado o desobedece la palabra de Dios, esta paz se perderá. Pero si queremos recuperar esta paz, entonces hacemos arrepentimiento a nuestro Dios para que recupere nuestra relación entre padre y el hijo. Y también nosotros si amamos el mundo, un cristiano verdadero si ama mucho el mundo y no tiene interés sobre Dios, entonces también esa paz desaparecerá, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de Noé, las personas solo viven en su carne, comiendo, bebiendo, casando, dando casamiento. Parece no es pecado, pero claro, todas esas cosas no tienen nada que ver con Dios. Ellos no quieren buscar a Dios, ni siquiera orar a Dios. Entonces Dios, a través del diluvio de Noé, destruye todas sus carnes. Entonces nosotros también recibimos salvación si continuamente solo amamos a este mundo, no a Dios. Entonces nuestro paz se perderá, ¿no? Aunque ganamos todo el mundo, todas las riquezas del mundo, pero no hay paz, entonces ¿qué bendición tenemos? En este mundo hay muchos ricos, mucho dinero tiene, pero algunos de ellos no tienen paz en su corazón. Por la noche no puede dormir, aunque tiene mucho dinero. Y algunas personas, siendo rico, no puede comer bien por su enfermedad de estómago. Entonces, aunque los cuerpos no pueden recibir la paz verdadera, entonces su alma tampoco. Entonces nosotros no deberíamos amar mucho a este mundo porque las cosas del mundo es deseo de la carne, deseo de los ojos y vana gloria de este mundo. Y también la Biblia dice que los cristianos verdaderos no pueden servir dos dueños. Dos dueños. No puede ser Dios y el mundo también, ¿no? Por eso nosotros cuando tenemos ese corazón, solo buscamos las cosas del mundo, entonces nuestra paz se perderá. Busquemos 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. 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 Leamos juntos. Porque Demas me ha despreciado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica, y Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dalmacia. Gracias, hermanos. Mira, aquí sale 3 nombres, ¿no? Aquí primero Demas y segundo, aquí dice Crescente y tercero Tito. Esas 3 personas antes estaban juntos con apóstol Pablo evangelizando evangelio y vivía una vida santificada y ayudaba mucho a apóstol Pablo.
Pero aquí dice, segundo Timoteo, es última carta que fue escrito por apóstol Pablo. Entonces, esas tres personas, aunque viví una vida bien anterior, pero al final amando el mundo. Entonces, resulta de ellos que se perderá su paz. Y también ellos dejado a la iglesia y dejados el trabajo de nuestro Señor. Entonces, Dios es misericordia y amor. Dios siempre estaba esperando a las personas que vuelven a su casa, ¿no? Por eso, nosotros no debemos amar mucho a este mundo para que perdemos nuestra paz. Y tercero, las maquinaciones del diablo pueden hacernos perder la paz. Aunque somos salvos, hemos recibido la salvación, pero estamos viviendo el mundo. En Génesis está escrito, antes este mundo fue gobernado por Adán, ¿no? Dios ha dado eso como privilegio, ¿no? Para Adán puede gobernar este orden de Edén. Y este mundo está abajo de Adán. Pero te puede desobedecer Adán y Eva, entonces ese mundo ahora está bajo de diablo. Está bajo de diablo. Entonces, aunque nosotros hemos recibido salvación, pero estamos viviendo este mundo. Nosotros no somos de este mundo, sino somos de Dios, de Jesucristo. Entonces, cuando estamos viviendo este mundo, Satanás, diablo, siempre quiere tentarnos, siempre quiere hacer las cosas para que nosotros perdamos nuestra paz. Entonces, siendo un cristiano verdadero, debemos saber las maquinaciones del diablo hacia nosotros. Busquemos 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Segundo Corintios capítulo 2, versículo 11. Los caballeros, leamos juntos. 1, 2, 3. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muchas gracias. Aquí dice, hay sus maquinaciones. Diablo siempre utiliza sus maquinaciones para tentar nosotros, los hijos de Dios, tanto como huerta de Edén y como ahora. Y también Satanás ha tentado a Jesucristo 40 días y 40 noches. Por eso los hombres fue fracasados, pero Jesucristo vencido a esa tentación. Por eso nosotros también hemos recibido salvación, debemos vencer todas estas tentaciones, maquinaciones del diablo. ¿Qué maquinación utilizan los diablos? Porque Dios, la voluntad de Dios es que siempre juntos, ¿no? Pero la maquinación del diablo, ¿qué? Hace separación. Y Dios también quiere que nosotros amamos unos con otros, pero la maquinación del diablo, ¿para qué? Enojamos unos con otros, peleamos unos con otros. Por eso nosotros debemos saber las maquinaciones del diablo y a través de la palabra pensemos como Jesucristo lo ha vencido también. Busquemos Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 20. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 20. Los jóvenes, leamos juntos, 1, 2, 3.
Muy bien. Aquí puede ver las maquinaciones del diablo hacia todos nosotros, como carne. Si una persona vive como carne, entonces está utilizando por diablo. Sobre todo aquí, iras, enojo, ¿no? Enoja. Por ejemplo, estamos viviendo aquí en la tierra, tanto nuestro trabajo como nuestra casa, hogar, en la iglesia. Algunas ocasiones podemos enojarnos, ¿no? Sobre todo en casa, ¿sí o no? Los hermanos o las hermanas. ¿En casa sí? ¿No? Algunos sí, algunos no. Esa fecha no puede enojarnos, ¿vale? Porque es día de mujeres, ¿vale? Los caballeros deberíamos, ¿qué? Aguantar, ¿no? Amar a su mujer. Si nosotros no amamos a nuestra mujer, entonces ¿quién amaría, no? Por eso es muy importante. Entonces, en nuestro trabajo es igual. En nuestro trabajo hay muchas ocasiones viene tentación del diablo. ¿Para qué? Para enojarnos. Pero claro, cuando nosotros sale este enojo, ya sabemos que estamos utilizando por diablo. Cuando nosotros sabemos la palabra de Dios, entonces podemos aguantar, ¿no? Algunos cristianos que utilizan como las cosas para evitar que enojarse. Una persona cuando viene esa situación o pelea con su mujer, marido o con su hermano o en trabajo, entonces escucha alabanza. Escucha muchas veces de alabanza y luego poco a poco bajando, ¿no? Nuestro enojo. Y otros hermanos también escuchan meditación. Y también leemos la Biblia y también comunicamos con los hermanos. ¿Para qué? Para que quitamos la maquinación del diablo, para que por ver tenemos la paz verdadera. En la Biblia dice que enojamos, ¿no? Pero solo hasta qué? Hasta que cae el sol, ¿no? Antes de caer el sol tenemos que solucionarlo. Efesios, busquemos Efesios capítulo 4, versículo 26 a 27. 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 Leamos juntos. Iraos, pero no pequéis. No se ponga eso sobre vuestro enojo, ni deis lugar de diablo. Por eso, hermanos, en nuestra casa, hogar, en nuestro trabajo y en la iglesia también, algunas ocasiones subimos enojo a veces, porque no somos perfectos, todos somos pecadores, todos somos como enfermos, ¿no? Por eso, cuando sube ese enojo, aquí dice, no se ponga eso sobre vuestro enojo. Entonces, antes de caer eso, solucionamos. Cada hermano tiene su como solución, ¿no? Entonces, solucionamos. Y más importante, oremos mucho. Si algunos hermanos o unos familiares me molesta mucho, entonces ora mucho por él, para que él también pueda recibir salvación y venga conocimiento de la verdad. Si mi marido o mi mujer me molesta mucho, mi hermano de la iglesia me molesta mucho, ¿qué hacemos? Oramos mucho por ellos. Por ejemplo, las dos personas pelean. ¿Cómo pelea? Así, ¿no? Pero si una persona que se baja su enojo, entonces no puede, ¿no? No puede. Por eso nosotros, aunque enojamos, pero debemos saber cuando enojamos es la maquinación del diablo. Entonces, cuando sabemos esto, solucionamos rápidamente y solo mira al Señor. Porque el diablo todos los días mete tentación, ¿no? Mete como
dardos de fuego, maligno, para que nosotros caemos, para que nosotros no podemos tener la paz verdadera. Por eso, cuando nosotros sabemos la maquinación del diablo, tenemos que vencer. ¿Pero con qué? Con la palabra de Dios, ¿no? Y ya sabemos que la maquinación del diablo, Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 20, y también tenemos que saber la voluntad de Dios. Busquemos Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si es posible, memorizamos, ¿vale? Cuando vuelve a casa. Entonces leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es 7 características de nuestro Señor Jesucristo. Es fruto del Espíritu Santo. Entonces nosotros, después de recibir una salvación, tenemos que llevar fruto del Espíritu Santo. Andamos en la casa, en la iglesia, en nuestro trabajo. Porque no somos luz de este mundo, debemos iluminar a los lugares de tinieblas para que ellos también puedan comprender el amor de Jesucristo. Eso es muy importante en nuestra vida de fe. Por eso hemos estudiado un poco. También último vamos a pensar cómo podemos mantener la paz. Si una persona te puede recibir salvación, es la paz de salvación, ¿no? Y cuando llevamos la vida cristiana en este lugar, en la tierra, también debemos mantener la paz que Dios nos ha dado. Por eso hay unos puntos últimos vamos a pensar. Busquemos San Mateo, capítulo 11, versículo 29. San Mateo, capítulo 11. San Mateo, capítulo 11, versículo 29. San Mateo, capítulo 11, versículo 29. San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Leamos juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí Jesucristo nos ha dicho que debemos aprender de Él, ¿no? Jesucristo, porque Jesucristo es manso, humilde. Entonces, con ese corazón, creo que no puede pelear con nadie, ¿no? Con ese corazón, si miramos la historia de cuando predicaba Jesús en 3 años y medio en Nuevo Testamento, el último día que fue crucificado Jesucristo, Jesús lavaba todos los pies de los discípulos. Entonces, incluso a Judas Iscariotes. Jesucristo es todopoderoso. Él conoce los pensamientos, los corazones de los humanos. Entonces él sabía que Judas Iscariotes iba a vender a él, ¿no? Por eso también, ¿qué hizo Jesucristo? También lavado su pie. Sabemos que en antigüedad las personas, sus pies creo que huelen mal, ¿no? Sobre todo los hombres. ¿Qué significa eso? Ese se muestra amor de Jesucristo. Jesucristo quiere que todas las personas, todo el mundo reciba la salvación. Aunque las personas quieren que matarle, aunque las personas ignorancia a Él, aunque las personas han crucificado a Él en la cruz. Pero Jesús
quiere perdonar sus pecados, quiere que ellos también puedan comprender amor de Jesucristo, recibir la salvación. Entonces esto muestra amor inmenso y humilde de nuestro Señor. Entonces nosotros también, para guardar nuestra fe, para guardar la paz en nuestro corazón, debemos llevar mismo sentir que Jesucristo lo hubo, ¿no? Por eso, Filipenses capítulo 2, versículo 3 está escrito: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estima de cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo podemos guardar nuestra paz verdadera? Aunque los hermanos pequeños, pero debemos pensar, hay muchos puntos buenos, mejor que yo. En la casa igual. Si nosotros tenemos ese corazón, entonces la paz siempre no se pierde. Y segundo, corazón de contentamiento. Busquemos 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 a 8. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 a 8. Los caballeros, leamos juntos. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 a 8. 1, 2, 3. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, Tenía hambre, ¿no? Tenía hambre, creo que. Primero Timoteo, capítulo 6, versículos 6 a 8. ¿Nuevo? Vale. 1, 2, 3. pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vale, ahora sí. Por eso, para guardar la paz en nuestro corazón, debemos tener un corazón de contentamiento. Dios nos permite, cada hermano, sus situaciones, sus casas o sus riquezas. Algunos hermanos un poco tienen menos materiales y a otro hermano tiene un poco más, pero todas esas cosas que Dios ha permitido, ¿no? Entonces, según nuestras capacidades, viviremos este mundo. Viviremos el mundo. En Habacuc, capítulo 3, hemos aprendido, él no tenía nada, aunque es un campesino, pero no tiene olivo, no tiene oveja, no tiene trigo, no tiene nada, pero él estaba agradecido a Dios por su salvación. Entonces nosotros recibimos salvación, cada persona, hermano, son diferentes de situación económicos, pero tenemos que tener un corazón de contentamiento. Con lo que tenemos, vivimos. Entonces, al final, Dios nos bendice más. Aquí dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Una persona para vivir, ¿qué necesita? La comida y abrigo, ¿no? La comida y abrigo. Hay unas personas que tienen hambre, que ya un día, 2 días no ha comido. Hay personas así viviendo aquí. Y hay personas falta ropa, que no hay ropa. Creo que todo tiene, ¿no? Por eso, si cuando tenemos ese corazón de contentamiento, entonces tenemos paz en nuestro corazón. Las personas que quieren ganar más dinero, entonces tienen más tristezas, más como preocupaciones. Yo digo, esa cosa no es para que nosotros no trabajamos, que debemos trabajar bien,
pero no solo por esto. Aunque tenemos poco, pero con un corazón de contentamiento, dando gracias a nuestro Dios, entonces nosotros tenemos paz en nuestro corazón. ¿Me entiendes? Vale, gracias. La tercera, amar la palabra de Dios. Si una persona te puede recibir salvación, debería amar la palabra de Dios como un bebé ama leche. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 2 está escrito. Por eso en Salmos hay muchos versículos, está diciendo, hay muchos hermanos salvos que aman la palabra más que oro. Todo el mundo gusta oro, ¿no? Es precioso, es valioso, pero la palabra de Dios es más valioso que oro. Busquemos la Biblia, Salmos capítulo 119, versículo 127. 127. Capítulo 119, versículo 127. Salmos, capítulo 119, versículo 127. Leamos juntos. Por eso he amado tus mandamientos más que oro, y más que oro muy puro. No, nunca he visto como oro muy puro, no sé cómo quiere decir aquí, pero creo que está diciendo oro puro significa como 99, ¿no? Por 100 de oro, ¿no? Creo que sí, así. Por eso aquí, Samista está escrito, aquí 119, 127, diciendo, porque he amado tus mandamientos. Mandamiento quiere decir la palabra de Dios, más que oro, y más que oro muy puro. Entonces, una persona, cuando ama la palabra de Dios, entonces tiene la paz en su corazón. Y también Job, capítulo 23, versículo 12, está escrito, de mandamiento de sus labios nunca me separé. Guarde las palabras de tu boca más que mi comida. Entonces hay muchos cristianos verdaderos y antiguos de tiempo. Ellos, si no leen la Biblia, no comen. Nosotros comemos 3 veces al día, ¿no? Hay unas personas que comen 5 veces. Desayuno, ¿no? Almuerzo y comida, merienda, cena. Son 5, ¿no? Por eso, cuando comemos la comida para nuestro cuerpo, también debemos leer la Biblia para nuestro espíritu. Entonces, cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces está llena de la paz. Cuarta, oración, ¿vale? Busquemos Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Los jóvenes, ¿preparados? 1, 2, 3. Muchas gracias. Por eso los cristianos salvos debemos orar todos los días. Aunque a veces nuestra situación, dificultades no se cambia, pero a través de oración sabemos que Dios quiere cambiar a nosotros. Significado de la oración es que Dios no quiere cambiar nuestra situación, sino que Dios quiere que cambie a nosotros mismos. Entonces nosotros cuando cambiamos, entonces nuestra situación también se cambia. Eso es el significado de la oración. Entonces un cristiano verdadero salvo debería orar
3 veces, ¿no? Al día, por lo menos, porque hay 3 comidas. Y también por la noche a las 10:30 debemos orar juntos. Entonces, cuando oremos mucho a Dios, entonces nuestro corazón está lleno de paz. Quinto, conocemos a Dios y nuestro Señor Jesucristo cada día más. Busquemos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Leamos juntos. Gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros, si cada día conocemos más a nuestro Dios y Jesucristo, entonces tendremos paz en nuestro corazón. ¿Cómo conocemos nuestro Dios y Jesucristo? Es por la Biblia, ¿no? Y por reunión, por oración, por evangelización. Como 4 elementos de la vida cristiana debemos siempre llevando a nosotros para que podamos tener la paz verdadera en nuestro corazón. Y también sexto, confiamos Jehová en nuestro corazón. Tenemos que confiar a Dios, nuestro Dios. Por ejemplo, Jesucristo, hay un nombre, Jesús. ¿Qué significa? Salvador. Y también hay otro nombre, Emmanuel. Entonces, muchos cristianos, ¿por qué no puede llevar bien la vida cristiana? Porque solo conoce a Jesús es mi Salvador, pero no ha entendido bien su otro nombre, Emmanuel. Dios siempre con nosotros. Jesucristo siempre con nosotros. Entonces debemos confiar a nuestro Dios. Cualquier cosa pasa en nuestra vida de fe, nuestra casa, nuestro trabajo, no es casualidad. Porque Dios quiere que a través de esas situaciones, para que nosotros podamos entender su amor, su voluntad, para que nosotros podamos ser utilizados por nuestro Dios. Entonces aquí dice, fíjate de Jehová en todo tu corazón. Todo nuestro corazón fijamos a nuestro Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros somos listos, queremos solucionar los problemas, dificultades con nuestro propio pensamiento. Pero Dios dice que tenemos que confiar a Dios, para que Dios, a través de Jesucristo, trabaja a nosotros. Entonces Dios nos enseña camino para nosotros y Dios nos enseña su voluntad y bendición. Isaías capítulo 26, versículo 3 está escrito, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, en nuestro corazón. Entonces, cuando confiamos a nuestro Dios, a Jesucristo, entonces tenemos paz en nuestro corazón. Y séptimo, los que obedecen la palabra y los que son hacedores de la palabra tendrán paz. Nosotros no solo escuchamos la palabra, sino debemos ser como hacedores de la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es tan precioso como oro muy puro. Entonces, cuando escuchamos esto, debemos que leerla, ¿no? Leer la Biblia, ¿no? Y también Salmos capítulo 133, versículo 1, cuán hermoso los hermanos que le unen juntos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Le unimos juntos. Jesucristo también nos ha mandado un mandamiento, amamos unos con
otros. Entonces, después de escuchar esta palabra de Dios, ¿qué hacemos? Amamos uno con otros. Y también nos ha dicho, perdonamos uno con otros. Como hemos hablado unas veces, 70 veces de 7. Como 490 veces debemos perdonar a nuestros hermanos. Entonces, cuando escuchamos eso, ¿qué hacemos? Sí, Señor. Aunque me molesta mucho, hasta 989, pero voy a perdonar a mis hermanos. Eso no quiere decir hasta 490 veces puedo aguantar, sino para siempre. Sobre todo ahora, creo que la persona no puede aguantar ni siquiera 3 veces, ¿no? La primera vez, la segunda ya no. Por eso hay un hermano que está escrito en la Biblia, está contra Pedro 7 veces. Por eso Pedro un día acercado a Jesucristo decía, Señor, ¿puedo perdonar a mis hermanos 7 veces? Él piensa, yo he aguantado mucho, máximo. También sabemos que ese hermano también es pariente, ¿no? Porque apóstol Pedro, sabemos su carácter era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero hay un hermano puede encontrar 7 veces a apóstol Pedro, entonces un hermano pariente. Pero es por eso Dios estaba esperando como alabanza, ¿no? De Dios, Señor, tú echas muy bien, pero Dios dice que siempre tiene que perdonar, hasta 490 veces. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Cuando escuchamos la palabra, tenemos que hacer. Tenemos que hacer como hacedores de la palabra. Y cuando comprendimos como hacedores de la palabra, entonces, ¿qué? Tenemos la paz en nuestro corazón. Nuestra iglesia, leemos 4 capítulos al día, ¿no? 4 capítulos y escuchamos meditación y oremos juntos 10:30. Es que también, cuando hacemos todo eso, es obedece la palabra. Entonces, cuando obedece todas esas cosas, entonces tenemos paz en nuestro corazón. En Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de día y año de vida y paz te aumentarán. Entonces, si guardamos dentro del corazón la palabra de Dios y hacemos, entonces Dios nos da la paz verdadera y también nos largura de días que vivimos ese año, esta tierra. Y busquemos Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Las damas, última oportunidad, ¿vale? Muestra vuestra fuerza, ¿vale? Filipenses capítulo 4, versículo 9, 1, 2, 3. Muchas gracias. Entonces hoy coméis mucho, ¿vale? Aquí dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. ¿Qué significa aquí? Quiere decir que nosotros a través de la Biblia hemos oído la palabra de Dios, hemos visto, hemos aprendido y hemos recibido. Entonces debemos hacerlo. Eso quiere decir. Cuando hacemos, entonces Dios estará con nosotros y nos da la paz verdadera. Último, ¿vale? Último. Los predica en la palabra de Dios tiene paz. Eso quiere decir evangelización. Cuando un cristiano como evangeliza
la palabra de Dios, entonces siempre lleva paz en su corazón. Hay un dicho, un cristiano verdadero, si no evangeliza la familia, tanto familia, amigos, vecinos, no es verdadero cristiano. Entonces nosotros hemos recibido salvación, hemos recibido la gracia y paz que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Entonces debemos, ¿qué? Anunciar, ¿no? Debemos que difundir ese evangelio hacia todo el mundo. Ese es nuestro propósito y nuestra debilidad, ¿no? No, perdón, nuestro deber, ¿no? Nuestro deber. Por eso debemos anunciar ese evangelio. Busquemos 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. 16 a 17. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Los caballeros también, último intento, ¿vale? 1, 2, 3. Muy bien, nuestros caballeros. Entonces, tenemos que guardar un poco de fuerza, ¿no? Después de comer tenemos que hacer limpieza, ¿vale? Porque hoy las damas no hacen nada. Nosotros debemos hacer todo, ¿vale? Aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia. ¿Eso qué quiere decir aquí? Nosotros aprendemos la Biblia, nosotros leemos la Biblia, nosotros comunicamos juntos en la iglesia, oremos juntos. ¿Para qué final? Para toda buena obra. Los cristianos verdaderos que pueden hacer buenas obras. Aquí buena obra, ¿a qué se refiere? Sí, también a veces ayudamos a la persona, pero aquí quiere decir para todas buenas obras es para evangelización, evangelizar. Debemos predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Entonces, cuando predicamos ese evangelio, tendremos paz en nuestro corazón. En Efesios, busquemos Efesios capítulo 6, versículo 15. Aunque todavía me queda mucho, vamos a saltarlo un poco, ¿vale? Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15. Leamos juntos. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. En Efesios capítulo 6 ha escrito sobre armadura que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Aquí dice, calzado los pies con apresto del evangelio de la paz. Entonces debemos llevar esa zapatilla, ¿no? ¿Qué? ¿Para qué? Para evangelizar. No sé si os recuerda como armadura de nuestro Dios nos ha dado. ¿Les acuerda? Vamos a resumir un poco. Primero hay yelmo de la salvación, ¿no? Yelmo de la salvación y coraza de justicia, para proteger aquí el corazón. Y luego escudo de la fe, escudo. Y luego espada de espíritu. Y también, más importante, cinturón de la verdad. Y por último, calzado de evangelio de paz.
Por eso, si nosotros llevamos toda esa armadura que Dios nos ha dado, entonces podemos vencer al diablo, podemos tener paz siempre en nuestro corazón. Nuestra vida de fe no es pasatiempo, sino una batalla. Entonces, algunos cristianos, después de recibir salvación, se ha tirado al suelo. No quiere trabajar por el Señor, no quiere evangelizar. Entonces, para obtener otra vez la fe, la fuerza, entonces debemos llevar todo eso, armadura que Dios nos ha dado para pelear contra el diablo. Hemos estudiado maquinación de diablos para que todos los hombres serían engañados y el diablo quiere que lleve a toda la persona al infierno. Nosotros hemos recibido salvación. Entonces debemos llevar toda esa armadura. ¿Para qué? Para pelear con el diablo, salvar las armas en su pajo de diablo. Entonces nosotros, cuando llevamos todas esas armaduras, también tendremos paz en este mundo. Vivimos ese mundo llevando la vida de fe. Si llevamos toda esa armadura de Dios nos ha dado, tendremos paz también. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, busquemos 2 Timoteo, capítulo 4. Queda un poco, ¿vale? Lo siento. 2 Timoteo, capítulo 4. Solo vemos versículo 7. Momento, versículo 7. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Leamos juntos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muy bien. Hemos estudiado, ¿no? La 2 Timoteo fue una carta que escribió por apóstol Pablo, última carta, ¿vale? Última carta. En aquel momento Pablo debería morir, ¿no? En Roma. Entonces, aquí Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Apóstol Pablo tuvo muchas veces dificultades, sufrimientos, y cuando predicó el Evangelio, él también estaba en cárcel. Aunque él estaba en cárcel, pero también tiene su corazón paz. Entonces, cuando estaba con cárcel, con Sila, entonces estaba, ¿qué? Cantando alabanza. Entonces, carcelero no entiende. Es que ese dos hombres está en sufrimiento, ¿no? Parece estar carcelado, pero ¿por qué alabar a Dios? Por eso, a través de esto, Dios que mostrado su voluntad. Al final, ese carcelero y toda su familia fueron recibidos la salvación por la predicación del apóstol Pablo. ¿Conoce, no, esto versículo, no? Por eso, nosotros es igual. Nosotros cuando llevamos la vida cristiana, es como una batalla. Tenemos que luchar contra el diablo. Y vemos 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Hemos leído 7 y ahora 8. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Leamos juntos. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy bien. Aquí dice, Dios ha guardado la corona de justicia. ¿Eso quiere decir? Apóstol Pablo toda su vida ha sufrido por el Evangelio. Entonces, cuando venga el Señor el cielo, Él tiene
recompensa del cielo. Nosotros es igual. Si nosotros predicamos el Evangelio en la tierra, trabajamos por el Señor, entonces tenemos recompensa, como no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, los cristianos verdaderos, hay esperanza de que cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor nos borrará todas nuestras lágrimas. Y cuando venga el Señor, les recompensará. Todo nuestro trabajo por el Señor no es vano. Entonces, hermanos, que nosotros debemos guardar siempre en nuestro corazón la paz. Si no tenemos la paz en nuestro corazón, no podemos trabajar por nuestro Señor. Entonces, si estamos llenos de paz del Señor, la paz del Señor nos guía nuestro camino, la paz del Señor nos dará alegría también. Por eso, sobre todo, durante 2 semanas hemos estudiado la gracia y paz que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Entonces, después de escuchar sermón, debemos pensar mucho cómo mantenemos que la vida cristiana en la iglesia. ¿Qué hacemos? Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Al final, es para predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Mérida, la ciudad, hay 60.000 habitantes, pero entre ellos hay pocas personas que han recibido la salvación, sobre todo en nuestra iglesia, ¿no? Y también hay muchas habitantes que todavía no entienden la salvación y la paz y la gracia verdadera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos amar más a ellos. ¿Para qué? Para que ellos también puedan comprender el amor de Jesucristo, para que el reino de Dios puede aumentar más en la tierra, para que muchas personas puedan comprender la gracia y la paz verdadera. Ese es nuestro trabajo. Por eso, hermanos, ánimo. Oremos juntos. Dios Padre, Santo, misericordioso, te damos las gracias. Gracias nos permite hoy ese tiempo para todos los hermanos. Reunimos juntos para aprender tu palabra. Sabemos que en este mundo no hay la gracia y paz verdadera. Solo Dios nos ha dado a través de Jesucristo, por su sacrificio, por su sangre derramado en la cruz, nos ha limpiado todo nuestro pecado de pasado, presente y futuro. Y cuando creemos eso, hemos recibido la gracia y paz verdadera. Pero sabemos que en este mundo hay muchas personas, almas preciosas ante de ti, no entiende todavía. Por eso, para predicar ese evangelio es nuestra responsabilidad y nuestro deber. Somos deudores del evangelio. Entonces, nosotros, para que podamos anunciar bien ese evangelio, debemos guardar bien en nuestro corazón llena de paz que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Entonces, no queremos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Algunos hermanos, hermanas, están pasando dificultades, sufrimientos, enfermedades, que Dios siempre cuídales, protegerles, sánales, por favor. Y hay unos hermanos no puede venir, Dios cuídales donde estés. Todos los hermanos de nuestra iglesia son preciosos, entonces debemos amamos uno con otros, perdonamos uno con otros y servimos uno con otros para que podamos trabajar por nuestro Señor, para que este evangelio pueda ser anunciado hacia todo el mundo. Incluso desde el día 17 hasta el 21 tendremos seminario bíblico que Dios anda dentro de nosotros para que a muchas almas puedan venir a la iglesia, pueden escuchar seminario y pueden comprender la salvación. Dejamos todas las cosas en tu poderoso mano. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.
Alabanza 284.